Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Les saluda su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 5 de agosto del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 114. En el Salmo 119, versículo 130 nos dice que al explicar la palabra del Señor, abre la inteligencia de los humildes. Así que pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo nuestro corazón sea esa tierra fértil que al recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, que nosotros demos mucho fruto con perseverancia. Amén, mis queridos hermanos y hermanas. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, toda preocupación, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: Este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de todos los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 5 de agosto del 2023. Gracias por estar aquí presente para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Jesús nos dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, también en San Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Y hoy el Señor nos va a hablar de algo muy interesante.
Allá en Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice que cuando la palabra del Señor es dirigida hacia nosotros, no regresa a Dios sin antes hacer en nosotros lo que Dios quiere que haga con nosotros. Hoy vamos a ver la misión del profeta. ¿Cuál es la misión del profeta? Nosotros todos estamos llamados a ser profetas. ¿Recuerdan cuando nos bautizaron? El sacerdote dice, te consagro para que seas sacerdote, profeta y rey. El profeta está llamado a anunciar la palabra del Señor y a denunciar el pecado. Allá en Ezequiel capítulo 3 del versículo 15 en adelante nos dice el Señor que si el Señor le dice al profeta que le advierta al malvado que va a morir y el malvado no cambia de su mala conducta y muere, el profeta habrá salvado su vida. Pero si el Señor le dice al profeta que advierta al malvado que se convierta de su mala conducta y no lo hace, el malvado muere por su mala conducta, pero el Señor le va a pedir cuentas al profeta de la sangre del malvado. Así que mis amados hermanos y hermanas, nosotros no podemos ser como dice por allá en Isaías 56, versículo 10, por allá, que nosotros no podemos ser como perros mudos, tenemos que hablar. Y en la lectura del día de hoy, Dios nos va a hablar acerca de el adulterio. ¿Por qué Herodes mandó a decapitar a Juan? ¿Por qué lo mandó a encarcelar? ¿Por qué lo mandó a encadenar? Porque él estaba en adulterio. Juan vino, se lo dijo, mira, eso no es correcto ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo él? Él lo mandó a encadenar, como hicieron allá con el obispo, allá en Nicaragua. El obispo anuncia la palabra de Dios. Oh, no, hay que meterlo preso, así como hacían allá en Jeremías capítulo 38, versículo 4, por allá, cuando decían que vamos a meterle preso a Jeremías, porque este tiene que morir porque hace desanimar a los soldados, cuando Jeremías anunciaba la palabra de Dios. Miren, mis amados hermanos y hermanas, San Mateo capítulo 14, del versículo 1 en adelante nos dice: en aquel tiempo la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Entonces Herodes no reconoce la realeza del rey de nuestro Señor Jesucristo. Él piensa que es Juan Bautista quien él había mandado a matar, que ya vamos a ver desde el versículo 3 en adelante. San Mateo capítulo 14, versículo 3 en adelante. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Mire, lo había hecho detener, encadenar, encerrar. ¿A causa de quién? A causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, o sea, de la cuñada de Herodes. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Vamos a ver. Porque Juan le decía, la ley no te permite tenerla como esposa. Estaba el cuñado metiéndose con la cuñada. Sucede mucho eso de hoy en día, mis amados hermanos y hermanas. El cuñado. Herodes, hermano de Filipo, se estaba metiendo, la había tomado como esposa a Herodías. Ahí estaba Juan de profeta, Juan el profeta. Entonces él decía, eso la ley no te permite. Eso está incorrecto. Cosa que pasa mucho de hoy en día, mis amados hermanos y hermanas. Por allá en San Lucas capítulo 12, del versículo 12 en adelante, nos dice: no hay nada encubierto que no llegue a saberse, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Cuidado, mis amados hermanos y hermanas. Si ustedes hoy están escuchando este mensaje del Señor, es por algo. ¿Por qué nos andamos fijando en las personas que son ajenas, en la mujer del prójimo? Herodes había tomado como esposa a la esposa de su hermano, a su cuñada. Y Juan le dijo que eso no es correcto. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Tened
un gran respeto al matrimonio, que la unión conyugal sea inmaculada, nos dice ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 4, que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En este caso, a Herodes estaba cometiendo pecado de adulterio. Hay personas que se casan por la iglesia y piensan que luego pueden separarse y pueden casarse con otra persona. Eso no es correcto. Están en pecado. Están en pecado. Por allá en San Lucas 16, 18, el Señor dice, el quien se case con una mujer repudiada de su esposo comete adulterio. También pueden leer allá en San Marcos capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Allá en San Mateo capítulo 19, del versículo 4 en adelante. El Señor es claro. Por eso San Pablo nos viene a recordar ahí en Romanos capítulo 7, versículo 2, que la mujer casada está ligada a su marido hasta que la muerte los separe. Es hasta la muerte, mis amados hermanos y hermanas. No es hasta que el Facebook los separe, las redes sociales los separe. Hay que pensar bien antes de casarse. Es muy importante eso, porque hay personas que dicen, oh no, esta persona que me voy a casar tiene estos defectos, pero ya después, ya de cambiar, yo le cambio falso. Tienes que conocer bien a la persona con quien tú vas a unir tu vida para siempre. Estás renunciando tu libertad, todo. Tanto así que en 1 Corintios capítulo 3, en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 3 en adelante, San Pablo viene a decir que ya de casados por la Iglesia Católica, la única iglesia que Jesucristo fundó, ya cuando casados, la esposa no dispone de su cuerpo. Así que si se niega a su esposo en la intimidad, está cometiendo pecado. Igualmente dice que el esposo no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se puede negar el esposo y la esposa íntimamente hablando. Pueden dedicarse un tiempo a la oración y luego tienen que volver a estar juntos. Lo dice la Sagrada Escritura, 1 Corintios capítulo 7, versículo 4. San Pablo es muy claro en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 nos dice, a los célibes y a las viudas es mejor que se queden solas. Y da su razón allá en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 32 en adelante, porque dice, el no casado se preocupa de las cosas de Dios, mientras el hombre casado, él se preocupa de cómo agradar a su mujer y por eso está dividido. Y también habla de la mujer doncella, se preocupa de las cosas del Señor, y la mujer casada se preocupa de cómo agradar al marido y por eso está dividida. Entonces el matrimonio es algo muy serio, es algo que deberíamos de pensar bastante. A veces, y yo les pregunto a la pareja, si ustedes hubieran sabido esto que les estoy predicando con la palabra de Dios, cómo es el matrimonio, se hubieran casado, y muchos se quedan pensativos. Pero en cuanto a los casados, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, en cuanto a los casados, les ordena el Señor que el esposo no despida a la mujer y que la mujer no se separe del marido. No debe de separarse, es hasta la muerte. Ahora, alguien puede decir, pero si mi esposo me pega, o algún hombre puede decir, alguna mujer, oh, es que mi esposa me pega, ¿qué hago? Bueno, 1 Corintios capítulo 7, versículo 11 dice que se puede separar. Así dice la Escritura. Hay algunas personas que dicen, oh, que tiene que estar ahí hasta que la muerte lo separe, o sea, que si le llega a matar tiene que estar ahí. No, mire, claramente dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice que no debe de separarse, no debe. Pero si se separa, si ya llegaste al extremo, no pueden convivir. Si se separa, dice que no se vuelva a casar. Tiene que quedarse solo y tiene que quedarse sola. Si quiere estar con alguien, tiene que reconciliarse con su esposa o con su esposo. Eso nos enseña la palabra del Señor. Hay personas que también viven viven en pecado de fornicación, que quiere decir en unión libre, casados solamente por el civil. Eso para Dios no cuenta, mis amados hermanos y hermanas. Oh, yo me casé por el civil, soy casada. Casada ante los hombres. Pero ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿A los hombres o a Dios? Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. El matrimonio debe de ser a través de la Santa Madre Iglesia Católica, porque es un sacramento. Es algo muy importante, muy bonito. Es un don de Dios. No se puede vivir arrejuntado en concubinato. O algunos dicen, oh, yo me casé con mi pastor. Son falsos. Está viviendo en fornicación.
Los únicos embajadores de Jesucristo son los sacerdotes que Jesús instituyó en la última cena. Los sacerdotes a manera de Melquisedec. Por eso San Pablo llega a decir en 1 Corintios capítulo 5, no, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, somos embajadores de Cristo. Mis amados hermanos y hermanas, yo les invito para que tomemos el matrimonio de una manera muy seria. No podemos estar como los animalitos viviendo arrejuntados sin casarse, o peor aún, cambiando de pareja cada vez que se le pega la gana. Alguien podría decir, es mi cuerpo. No es tu cuerpo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cualquiera que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él. Dios es claro. Por eso Juan hoy está haciendo por eso Jesús nos habla a través de su evangelio. Juan está haciendo su trabajo de profeta, está denunciando el pecado. ¿Recuerdan iniciamos el evangelio del día de hoy hablando de cuál es el trabajo del profeta? Anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado. Mateo capítulo 14, versículo 3. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, su cuñada, porque Juan le decía, la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. Mire, ahí estaba Juan haciendo su trabajo de profeta. Y a veces nosotros no hacemos el trabajo de profeta en nuestra familia. La hija le dice a la mamá, mamita, me voy a vivir con mi novio. Anda, mijita, anda. Prueba a ver cómo te va. O sea, no le importa que utilicen el cuerpo de su hija, que la usen bien y luego que la traigan como si fuera mercancía. ¿A dónde hemos llegado a parar? O hay algunas mamás que tienen hijos, andan cambiando de marido, de novio, viven con uno, viven con otro y todavía le dicen al hijo o a la hija, llámale papá. Y a vuelta se junta con otra persona, llámale papá. Tienen que darle cuentas a Dios de eso, ¿saben? Pecado de fornicación. Y luego, ¿con qué cara les van a corregir a sus hijos cuando les diga, oye, mi hijo, no andes con muchas mujeres? ¿Qué va a decir? Pero tú también andabas con muchos hombres, ¿no te acuerdas? Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla, lo que uno siembra eso cosecha. Recuerden eso, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a ver Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 en adelante, vamos a ver. Busquen conmigo, Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Bien. El trabajo del profeta tiene que ser un vigilante, un centinela. Ustedes y yo tenemos que ser centinelas primeramente de nuestra vida. Porque a veces somos buenos para ver el otro en qué falla, pero nosotros no somos capaces de ver nosotros mismos en qué estamos fallando. Tenemos que ser primero centinelas y vigilantes de nuestra vida. Por eso en San Mateo capítulo 7, versículo del 4 en adelante nos dice, hipócrita, primero sácate la viga que tienes en tu ojo para que luego puedas sacar la astilla que tiene su hermano en el suyo. Miren, vamos a terminar esta meditación del Evangelio del día de hoy leyendo Ezequiel capítulo 33, el versículo del 1 en adelante. Se me dirigió la palabra de Yahvé, hijo de hombre. Dirás esto a los hijos de mi pueblo. Les dirás, cuando hago que caiga la espada sobre un país, la gente de ese país eligen a alguien de entre ellos y lo ponen para que vigile. Ve, un vigilante. Así tenemos que ser nosotros, vigilantes de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Si ve que la espada amenaza al lugar, toca el cuerno y le avisa al pueblo. Si alguien oye el sonido del cuerno y no toma en cuenta el aviso y le llega la espada y lo corta, él es responsable de su muerte. No se dice que va a haber personas que a pesar que uno le anuncie la palabra del Señor, van a
quedarse encerrados en su propio pensamiento, no van a tomar atención. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí. Estamos en Ezequiel capítulo 33, versículo 5. Si oyó el sonido del cuerno y no tomó en cuenta el aviso, él es responsable. Y el centinela que da el aviso no tiene nada que temer. Por eso tenemos que estar como centinelas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero si él vigía, ve que amenaza la espada y no toca el cuerno, si el pueblo no es avisado y llega a matar la espada a alguien del pueblo, ese será cegado debido a su pecado. Pero le pediré al centinela cuenta de su sangre. También nos dice esto allí en Ezequiel capítulo, de hecho vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 3, versículo del 15 en adelante. Entonces aquí nos está diciendo el Señor claramente, nosotros no podemos dejar, si amamos a un hermano o a una hermana, no podemos dejar que esté en el pecado. Es necesario anunciarle, advertirle. Y dice la palabra de Dios, y si oye, él habrá salvado su vida. Pero si no oye, por eso va a morir. Mas el profeta habrá salvado su vida. Mas si nosotros no le avisamos, si nosotros no le advertimos, entonces, mis amados hermanos y hermanas, él va a morir, pero Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Al cabo de esos 7 días, se me dirigió la palabra de Yahvé, hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Tenemos que estar alimentándonos de la palabra del Señor y también transmitiéndola. No podemos quedarnos solos con la palabra de Dios. Si le digo al malvado, vas a morir. Y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre, a aquel cobarde que no anuncia la palabra de Dios. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado su vida, tu vida. Entonces aquí, mis amados hermanos y hermanas, el Señor es claro en su palabra que nosotros tenemos que hablar. Claro que hay personas que pueden decir, no te metas en mi vida, a mí que me interesa. Dios nos mandó a predicar la palabra de Dios a todas las criaturas, incluyéndote a ti. Vamos a ver un momento Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pueden buscar conmigo Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mire, cuando uno es un cobarde y no quiere predicar la palabra del Señor, mire, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero para los cobardes, ¿para quién? Para los cobardes. Pero para los cobardes, los que dicen, pero se va a enojar, es que es mi suegra, es mi mamá, es mi hermano, mi hermana, mi mejor amigo, mi amiga, se va a enojar si es que le digo. Para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su
parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Ahí está para los cobardes, para los que no quieren anunciar la palabra de Dios, que Dios nos manda a anunciar, y hay personas que no anuncian. No anuncian ni dejan anunciar, como dice por allá en Primera de Juan capítulo 3, en la tercera carta de San Juan capítulo 1 versículo 10 por allá. Hay gente que ni lava ni presta la lavadora. Ahora alguien dirá, pero si yo quiero predicar, a mí nadie me escucha. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Ezequiel capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Me dijo, hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar. En el mismo momento en que me habla, entró en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Entonces oigo que me dice, hijo de hombre, te envío a donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Mire, dice que va a haber personas que son rebeldes, que dicen no te metas con mi vida. Vamos a ver. Sigue diciendo versículo 4. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Te envío donde esa raza de cabezas duras, son cabezas duras. Pero que ahora estamos en la nueva era, la Biblia es anticuada. Para la chismosería sí son buenos y buenas. Algunos, no todo, gracias a Dios. Pero para las cosas de Dios ya ponen cabeza dura. Ahí sí ya se acuerdan que tienen que hacer todo. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les digas, esta es la palabra de Yahvé. Aquí va. Por eso nosotros predicamos. Escuche. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Te escuchen o no te escucharán. Te escucharán o no te escucharán, porque son una raza de rebeldes. Pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo a sus amenazas. Son una casa de rebeldes y nos dice, te escuchen o no te escuchen, pregúnteme si me importa. Así yo predico la palabra del Señor. Alguien podrá decir, pero qué dura esas palabras. Es la palabra de Dios. Me escuchen o no me escuchen, porque son una casa de rebeldes. Te escuchen o no te escuchen, te escucharán o no te escucharán, porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos, que nunca digan, yo no sabía, yo no pensaba que esto era fornicación, no pensaba que esto era adulterio, no sabía. Y tú, hijo de hombre, no les temas a sus amenazas. Esto me ha pasado a mí, a veces me han amenazado, me han insultado. Pregúnteme si me importa. ¿Qué me importa? ¿Te escucharán o no te escucharán? Porque son una raza de rebeldes. Pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no temas a sus amenazas. Serán para ti como zarzas u ortigas, como un escorpión donde te hayas sentado. No tengas miedo, como dice, no tengas miedo de sus palabras, no temas ante ellos. No son más que una raza de rebeldes. Les transmitirás mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Tienes que hablar la palabra de Dios. Hay personas que van a hablar de Dios, pero sin la palabra de Dios. Tienes que hablar con la palabra de Dios. Te escuchen o no te escuchen, ya tendrán que darle cuentas a Dios. Y vamos a terminar leyendo la carta a los tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14.
Pueden buscarlo también ustedes, por favor. Segunda carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer el versículo 14. Algunos dirán, no te metas en mi vida. Ya sabemos que son una raza de rebeldes. Les rogamos también, hermanos. Mire, ¿cuál es la rogativa de los apóstoles y sus sucesores? Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados. Si alguien no está viviendo en disciplina ante los ojos de Dios, hay que reprenderlo. Es un mandato del Señor. Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos, la virtud de la paciencia. Recuerdan allí en San Mateo capítulo 5 del 3 en adelante, las bienaventuranzas, bienaventurados los pacientes, la virtud de la paciencia. Mis amados hermanos y hermanas, el evangelio de hoy es claro. Ahora sí voy a terminar. Quiero terminar leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pueden buscarlo conmigo, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y con esa sí termino. Ayúdenme a buscar ustedes, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Busquen conmigo, por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Muy bien. Mire lo que dice San Pablo. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien cae en alguna falta? Dejarlo vivir su vida. Ahí es su vida, cada quien vive su vida. Eso es una manera inspirada de Satanás, que es padre de toda mentira. Mire, hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo. ¿Qué tenemos que hacer? Corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Bendito sea Dios, mis amados hermanos y hermanas. Hoy hemos recibido la palabra del Señor. Dejemos que esa palabra de Dios nos alimente y aprendamos a vivir una vida de profetas con nuestra propia vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, su hermano en Jesucristo, predicador, cristiano, católico. Deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16, 24, 1 Corintios 16, 23 y 24. La gracia de Jesús sea con ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo. Y como dice en Números 6, 24, que Dios les bendiga y les guarde. Denle compartir, denle suscribir. Ayúdenme a llevar la buena noticia del reino de los cielos a todas las personas a través de darle compartir y suscribir a su canal de evangelización. Un abrazo para todos, de corazón a corazón.